Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar. Hoy tenemos el placer de tener a Sara Serrano con nosotros, que nos va a hablar de evaluación de usabilidad y de UX. Mm. Y, en fin, pues sin más preámbulo, Sara, cuando quieras, pues puedes Vale, empezar. muchas gracias, Cristóforo. Pues comparto pantalla. ¿Será esta? Vale. Correcto, ya lo estamos viendo. Vale. Pues a ver si la presento, lo único que si la presento a todo lo ancho puede que haya parte de la derecha que no lo veáis, ¿o qué? O más o menos se ve bien. No, no, se ve bien. Vale, si no me vais diciendo. Vale, pues yo soy UX Manager en Torres Guriel Studio. Bueno, soy diseñadora técnica en ingeniería industrial, pero llevo muchos años trabajando ya como user experience, ¿vale? En el año 2004 hice mi primera página web y desde entonces me he seguido formándome, yendo a congresos, leyendo libros sobre el tema de la usabilidad, la accesibilidad, y también me gusta mucho el tema de metodologías ágil y cualquier forma de trabajo colaborativa. En el estudio somos 11 personas y estamos muy centrados en la experiencia de usuario y en estrategia digital. Como podéis ver, bueno, ahí podéis ver alguna de las fotos, también contamos con una sala que se llama The One Mirror Way, en la cual podemos hacer test con usuarios, en la cual la característica que tiene es que en esta sala, el usuario, gracias al espejo, en esta sala no se puede ver lo que hay aquí, y entonces hay un equipo externo que puede estar observando lo que hacen los test que cuando realizamos con los usuarios. También a partir de este año formamos parte de la UX Alliance, que es una red internacional de empresas de User Experience, y lo cual, por ejemplo, si un partner de América o de cualquier lugar del mundo necesita hacer test con usuarios en España o en español, nos llaman a nosotros y gracias a eso estamos trabajando con clientes internacionales muy potentes. Por ejemplo, yo la semana pasada estuve en Madrid haciendo test con usuarios para un cliente de Francia. Entonces, pues lo que voy a dividir un poco mi webinar de hoy va a ser contar un poco lo que es la experiencia de usuario, porque no sé muy bien qué base tenéis, pero voy a pasar bastante rápido por esta parte, por si acaso ya lo habéis visto. Luego voy a centrarme un poco en cómo nosotros trabajamos los proyectos y ya en las técnicas. Cualquier cosa que queráis, yo ahora mismo no estoy viendo la pantalla de preguntas y comentarios, no sé si ponerlo así para que se vea, que a lo mejor va a ser más fácil y si salen comentarios creo que ya me saldrán por algún lado. Vale. ¿Cómo es mejor, Cristóforo? ¿La pongo entera como antes? Sí, Vale, es que si no pierdo vuestra columna lateral si la comparto así, ¿vale? la columna con el chat, ¿quieres decir? O Sí, con... exacto. Bueno, no te preocupes porque las preguntas normalmente las ponemos al final cuando acabas la charla. Perfecto, genial. Cuando acabas, entonces quita la presentación y podrás consultar las preguntas. Vale, perfecto. Pues en el entorno de la experiencia de usuario siempre ha habido y sigue habiendo muchas dudas a lo que es. Si, por ejemplo, la gente siempre piensa que la experiencia de usuario o tiene solamente que ver con la usabilidad o lo que es el diseño visual, pero no, entran muchos campos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho esta definición, que es de Nielsen and Norman Group, que dice que es un concepto integrador de todos los aspectos de la interacción entre el usuario final, la compañía, sus servicios y sus productos. Y me gusta mucho porque unifica para mí lo que son como tres componentes muy grandes. Por un lado tenemos todo lo que equivale al diseño, otro a la tecnología y otro lado el negocio. Y me gusta por eso, porque mete aquí muy claramente el negocio, que es normalmente todas las páginas o todo lo que hacemos en la vida tiene un objetivo y ese objetivo muchas veces pues, es ganar dinero o dar información o lo que sea, pero hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de pensar en cualquier proyecto. Es una disciplina paraguas, es decir, somos muchos perfiles diferentes dependiendo del tipo de empresa o del tipo de proyecto en el que se está. Algunos tenemos varios perfiles mixtos de varios ellos y en otros no. Entonces, por ejemplo, hay una persona que es un psicólogo o hay una persona que es propiamente diseño de interfaz, pero engloba muchas cosas. A mí también me gusta mucho este gráfico porque es como capas de cebolla. Primero tenemos lo que es la capa de utilidad, luego la siguiente es la usabilidad, de SEO y de marca. Porque, por ejemplo, si un objeto, el usuario siempre tiene un objetivo, lo que acabamos de decir. Entonces, si un objeto no es útil, no le va a generar una buena experiencia de usuario. Por ejemplo, el mango de la puerta o los primeros coches que se inventaron eran útiles porque antes íbamos con caballos, entonces los primeros coches que se inventaron lo único que se quería en ese momento era que fuera útil y que te llevaran de un lado a otro sin necesidad de un caballo. Y el mango de una puerta lo que necesitamos es que abra la puerta. Pero luego ya pasa un siguiente paso de esa capa de cebolla, que
necesitamos ya que un producto sea usable. Eso quiere decir que no me genere a mí problemas, que yo pueda comprenderlo fácilmente, que no me genere una gran carga cognitiva, como por ejemplo estos mandos de televisión, que es un ejemplo que se pone muy a menudo, en el cual metemos un montón de funciones para luego que la mayor parte de las personas solo usen 3, o por ejemplo esta botonera de ascensor que hace que el usuario tenga que pensar cuando podría ser mucho más simple. O por qué el paquete de azúcar lo seguimos diseñando así cuando siempre que se abre se cae un montón de granitos. O en este caso, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia los grifos en Inglaterra, porque siempre tenemos el agua caliente y el agua fría, cuando lo que normalmente no queremos, queremos una mezcla de las dos, no queremos calentarnos o congelarnos las manos. La siguiente capa, que ya tenemos también que tener en cuenta, es que hay que saber que en todos esos objetos cuya función sea la misma, el usuario siempre que se lo pueda permitir, elegirá el más atractivo. Esto es decir, aquí son 2 sillas que vemos que sirven para la misma función, pero seguramente, si yo me lo puedo permitir, cogeré la primera. Y lo mismo, porque la gente paga más por un producto cuando a lo mejor la función se la cumple igual. Pues por eso, porque hay una capa de deseabilidad que hace que me atraiga ese producto a mí. Y todo ello engloba lo que es la cultura de la empresa, la cultura de la marca, y llega a hacer pues, usuarios tan influenciables como los que vemos aquí, que incluso se tatúan o se rapan la cabeza con el símbolo de la marca. En resumen, para que entender un poco lo que la experiencia de usuario engloba, es que, por ejemplo, en esta página, la utilidad sería comprar un café. Yo estoy en una app o tengo una página web en mi móvil y quiero comprarme un café. La usabilidad sería todo aquello que englobe, que a mí me permite, por ejemplo, ver el nombre del café que me quiero comprar, que pueda seleccionar, que verá la moneda, el precio, que pueda seleccionar el tamaño o la cantidad. La UI ya son, que es la user interface, ya son factores como que tenga un botón, que tiene este color, que aquí tiene esta barra, un color también similar a la barra de navegación, que esto tiene un símbolo que parece un enlace o que no lo parece. Y la user experience sería un poco el conjunto de todo ello, pues la foto apetitosa, que yo sé que yo estoy en una marca en concreto, que me permiten funciones como a lo mejor agregar a favoritos, que me dice o el proceso de entrega incluso, por ejemplo, si yo voy a la tienda porque estoy encargando este café de camino a la tienda, la user experience también engloba que cómo me lo va a dar la persona que está detrás del mostrador, ese momento de entrega y de compra, ¿vale? Entonces, otro factor que también me parece muy interesante a contar es la usabilidad percibida. Eso es algo que no se habla mucho y a mí me gusta poner un ejemplo muy concreto. Si yo voy, por ejemplo, a un bar y me pido una copa de vino, no es lo mismo si me la ponen en un vaso, a lo mejor ahí todo pues más rayado, o un vaso feo de estos pequeñitos, o una copa de esas antiguas, que si me la ponen en una copa buena, que se ve limpia, que se ve, pues eso, con un sentido que es que el mismo vino me va a saber diferente. Y eso se aplica a todos los productos. Entonces, se suele comparar lo feo con lo usable cuando es todo lo contrario. Aunque los 2 botones sean objetivamente igual de usables, el segundo tiene más probabilidad de persuadir al usuario. Se percibe más subjetivamente como más sencillo y más claro. Y existen diferentes estudios que demuestran que la usabilidad percibida se correlaciona con la apariencia estética. Es decir, ante 2 páginas web que sean, o ante, por ejemplo, una pantalla de un cajero que tenga un aspecto visual con una serie de botones o que tenga un aspecto visual con otra serie de botones, seguramente, aunque las tareas sean las mismas, sea sacar dinero con el mismo recorrido, según si el aspecto visual me atrae más a mí o me parece más, claro, esto es cultural, o lo entiendo mejor, va a hacer que esté más propenso a que me parezca menos difícil hacer esa tarea, o en el caso de que tenga algún problema de usabilidad o de lo que sea, que esté más propenso a querer tener paciencia y a resolverla. Entonces, por ejemplo, seguramente en páginas web, pues justamente la acaban de cambiar, pero en páginas web que a lo mejor tienen aspecto como más de fe, más viejas o más feas, o que parecen más complejas porque tienen mucha carga de elementos, el usuario se siente como más reticente a usarla que una página web en la cual es más simple y que se ve claramente, pues te atrae el producto, que te incita a decir, mira, pues aquí tiene el precio, se llaman así, tienen estas opiniones, tengo estos colores, y que es fácil de comprar, aquí se compra, y cosas así, ¿vale? Entonces, esto sobre todo es muy importante en las empresas o en aplicaciones que son muy complejas y hay que tener mucho esto en cuenta a la hora de hacer el diseño de las pantallas. Entonces, ya nos centramos un poco en lo que sería el día a día del estudio y sobre todo, a ver, cuando nos entra un proyecto, el objetivo final de todo lo que hacemos es entregar valor al cliente. Porque no significa, por mucho que yo le saque un montón de problemas, de sugerencias, sobre todo hay que hacerlo pensando en a ver qué quiere conseguir con ello, porque lógicamente no me va a contratar porque sí, porque simplemente quiere gastar el dinero conmigo, sino porque seguramente querrá vender más o querrá que la gente pues lea más información o lo que sea. Entonces,
una de las cosas que más últimamente nos están pidiendo es una auditoría UX, ¿vale? Es como una especie, es como un informe que engloba muchas de las herramientas que vamos a ver a continuación y que sobre todo es identificar los principales problemas del sitio analizado, tanto en usabilidad, arquitectura de la información, es decir, el flujo de los menús, el cómo se mueve por las pantallas, la conversión, como el diseño visual, que se entiendan los botones, que tenga coherencia un título de una página con el título de otra página, que los mensajes que me esté dando sean coherentes, que hable el mismo idioma que el usuario esté esperando y que además ofrece propuestas de mejora accionables sobre los cambios, sobre todo para aumentar la conversión y el compromiso, por ejemplo, en el caso de que sea un comercio. Entonces, después de analizar la página con los diferentes métodos que vamos a ver, se les presentan en pantalla sugerencias de mejoras o de cambios. Sobre todo lo primero que hacemos con un cliente al empezar un proyecto es tener con él diferentes workshops, ¿vale? El primero es la definición de objetivos de negocio. Esto es, podemos pues, juntarnos con él o con ellos y hacerles preguntas de qué objetivos primarios tienen, qué objetivos secundarios, qué actividades o tareas han realizado para dar respuesta, con qué herramientas han determinado si los están consiguiendo o no y cuál es el grado actual de consecución de esos objetivos. Es decir, que eso luego, con ello nos ayudará también a cuando luego establezcamos unos KPIs de base, saber si luego nuestras mejoras tienen efecto o no. También trabajamos con ellos mucho en la definición de los usuarios, desde diferentes targets, también hablando mucho además a veces si tienen departamento de comercial, ellos están en contacto directo con usuarios cada día, entonces tienen muchos insights de los tipos diferentes de usuarios que tienen. También hablamos con ellos y ya nos ponemos a trabajar de la definición de pantallas actual y qué tareas críticas existen en cada pantalla, porque no tiene por qué ser lo mismo en una pantalla o en otra, porque por ejemplo a lo mejor estás en un listado de ver hoteles y ahí la tarea crítica a lo mejor es filtrar, o sea, primero realizar la búsqueda y luego ya una vez que has hecho la búsqueda, filtrar y ordenar para encontrar en base a tu criterio el hotel que más se ajuste o los hoteles que más se ajusten. Pero en cambio cuando ya estás en la página del hotel o has empezado el proceso de compra, ahí la tarea crítica ya no es filtrar o ordenar, o ver la información básica de cada hotel. La tarea crítica ya es decidir, venga, ¿cómo de fácil puedo comprar fácilmente? ¿Me está pidiendo 20 campos en un formulario? No, soy un usuario registrado, ¿cómo me registro? ¿Me acuerdo de mi login? Vale. Y luego también con ello definimos y implementamos un proceso de trabajo de qué diferentes técnicas tenemos que emplear para conseguir esa mejora de lo que queremos lograr. Y a la par, en base a los objetivos que definimos, también establecemos unos KPIs que son como unos números en base a los puntos más importantes que ellos quieran mejorar. Pues yo qué sé, en un funnel de venta, por ejemplo, de un comercio electrónico, pues de cuánta gente que visita la página del producto, pues cuánta gente acaba comprándola o cuánta gente se queda en el punto de registrarse como usuario. Entonces, para saber así con las mejoras que proponemos o los cambios que se hagan a lo largo del tiempo, si aumentan o no, o si mejoran o no. Claro, a veces pueden disminuir y ser mejor. Entonces, entre las técnicas que usamos en el estudio, algunas son sin usuarios, que normalmente son las que usamos al principio del proceso, y luego otras son ya con usuarios. Luego algunas de ellas ya veremos que pueden ser remotas o no. Aquí las he dividido para que las tengáis presentes un poco para que las veáis como en dos grandes grupos. Luego pasaremos a comentarlas más en profundidad cada una de ellas. Es muy importante, claro, conocer cada método para saber cuál es el que mejor se ajusta a lo que se quiere conseguir, porque además es que es muy diferente lo que la gente hace, es decir, cómo se comporta, que lo que la gente dice, la actitud que tiene. Entonces, en base a eso tendríamos que ver si queremos, por ejemplo, hacer una técnica que nos va a dar datos más cualitativos, es decir, por ejemplo, una pregunta abierta de una encuesta de ¿qué es o por qué no encuentras aquí la información que necesitas? ¿O me puedes contar algo que te ayude a mejorar tal cosa? Algo cuantitativo, que es cuando, por ejemplo, estamos usando Analytics y de ahí sacamos ya números de lo que pasa en un funnel de compra o lo que sea. Entonces, también, si intervenimos varias empresas, dejamos muy claro al inicio del proyecto qué tiene que hacer cada empresa y dentro de cada punto, pues también incluso en qué momento se tiene que hacer y el orden para que todo esto tenga una línea de tiempo y todo el mundo sepa lo que se va a hacer. Pasamos ya a las técnicas. La primera que solemos usar siempre, porque permite situarte muy bien en la situación, es un benchmark. Esto es como realizar, siempre que hablamos con el cliente le preguntamos cuáles son sus competidores directos e indirectos, o incluso si tiene
alguna marca de referencia que le guste o alguna cosa así, aunque sea incluso de diferente sector, ¿vale? De otro negocio paralelo. Esto lo que nos permite es poner en comparación la actividad estrategia tanto de la empresa con la que estoy trabajando yo como de los competidores o empresas líderes del mercado. Y así también determinar, sobre todo en los competidores, pues qué buenas prácticas y malas prácticas, es decir, aquellas acciones que creemos que, por ejemplo, pueden implementarse en la web en la web que queremos mejorar, o incluso aquellas cosas que, por ejemplo, si queremos hacer un rediseño que hemos visto que hacen los competidores y que no queremos replicar. Por ejemplo, en este caso, lo que le estábamos diciendo al cliente era que la foto era grande, que era en un listado de hoteles o de casas rurales, la foto era un tamaño bastante elevado, que pone además el número de fotos que puedes visualizar, que ya directamente el usuario puede ver incluso a través de un método visual que si tiene que ir a habitaciones o el número de baños, cosas así. Entonces, el procedimiento que se hace es que se determinan con el cliente pues 3, 4, 5 webs a analizar de la competencia y se revisan. Un experto en usabilidad y en experiencia de usuario la revisa y va comentando aquellos puntos a comparar. Entonces, esto permite luego sacar ya, a la hora de hacer las mejoras, o proponer sugerencias. Otra técnica que hacemos sobre todo al principio del proyecto, esta como la anterior, no intervienen para nada los usuarios, la hace un experto en experiencia de usuario. Esta consiste en el análisis heurístico. Es como una guía general para evaluar la usabilidad de un sitio web, ¿vale? Hay muchos tipos de análisis heurístico, el más famoso es el de Nielsen, que se basa como en 10 heurísticos, dentro de los cuales hay otras cosas a evaluar. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos es una tabla de Excel. Cada uno de estos puntos aquí la vemos, por ejemplo, esta es la forma resumen, cada uno de estos puntos tiene una serie de, lo que hemos comentado, de ítems a evaluar y escribimos lo que creemos que se está haciendo mal, le damos una puntuación dentro de un rango y escribimos ya en la web que estamos analizando lo que creemos que se está haciendo bien o mal y en el caso de que se pueda mejorar, cuál sería la propuesta de mejora. Entonces, con esto lo que permite es de una forma bastante económica, porque esto tener en cuenta que aquí lo está haciendo un experto heurístico, aunque lo ideal es que lo hagan 3 personas, tres expertos en usabilidad y en experiencia de usuario, y que luego, con todo lo que ellos han evaluado, lo pongan en común y saquen aquí una tabla resumen de experto 1, experto 2 y experto 3 y unos comentarios resumen generales. A veces que en los proyectos, si a lo mejor no hay tanto presupuesto, lo hace una persona. Y como comento, es una técnica bastante barata y con la que se pueden sacar los principales problemas de usabilidad, antes de a lo mejor meterte en otras cosas que si dispones de presupuesto está genial, pero a veces no se dispone. Entonces, con ello se pueden sacar muchos puntos de mejora, ya que puedes ir paso a paso por todo el sitio web o por la app o por lo que quieras evaluar, haciendo todas las tareas que tiene que hacer el usuario que ya te has identificado antes y navegando y detectando ahí posibles patrones y cosas de errores a mejorar. Por ejemplo, ¿qué me ha pasado a mí en un proyecto que acabamos de hacer? Que en la página que estamos analizando, el mismo título se ponía de diferentes formas. Por ejemplo, aquí en mayúscula, con un tamaño de letra diferente, incluso había 2 títulos diferentes en una misma página. Esto no sigue un patrón correcto, ya que el usuario hace que para el mismo tipología de páginas no vea coherencia y tenga que pensar en plan, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto no es así? Que a veces no te das cuenta, pero gastamos microsegundos en pensar estas cosas. Otro patrón que se analizó fue que en la misma pantalla salía una cortinilla lateral que aquí con un banner, con este tipo de botón, y en cambio luego dentro de la pantalla que había un formulario existía este tipo de botón. No tiene ninguna coherencia visual, los dos tienen el mismo impacto de cada usuario porque son colores similares, con lo cual no sabe si es más importante este o este, uno es cuadrado, el otro es redondeado, o sea, la identidad de marca se pierde completamente. Otra cosa que se observó fue que en este caso teníamos en escritorio, por ejemplo, aquí era el botón con el cual el usuario, y aquí en móvil, podía pinchar y lanzar un formulario o lanzar un chat, y que el botón en verdad tenía, aquí estaba cuadrado y aquí redondeado, pero que el botón en verdad tenía el mismo color que el color de fondo, con lo cual era muy complejo que el usuario en verdad lo viera.
Y otra cosa, por ejemplo, para que, en otro ejemplo de otro cliente, fue que dentro de la misma página web de móvil tenían, cuando el usuario entraba por la primera vez o entraba en la parte de arriba de la página, existía este menú con este logotipo y esta clase de ítems, y en cuanto hacía scroll, por ejemplo, se ponía así, que también este color no se repetía en ningún lado de la página web, no tenía nada que ver con la imagen de marca, no tenía ninguna coherencia. Cosas que también se evalúan con análisis heurístico. Otra herramienta que empleamos mucho y que os quería mostrar es Hotjar. Hotjar es muy fácil de implementar e incluso es gratuita para hacer según qué número de cosas, y lo que te permite es que mediante un código de traqueo, que es como lo de Analytics, tú lo pones en tu página web y entonces te permite hacer heatmaps, grabaciones, informes de funnel, formularios y plantear encuestas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un heatmap que lo que nos está diciendo, en el caso de desktop, es que con color rojo, donde más usuarios han hecho clic. Entonces podemos, por ejemplo, en algunos clientes hemos visto que los usuarios estaban haciendo clics en iconos que no eran botón, pero parecían un botón. Entonces esto te permite detectar problemas también que a lo mejor con el análisis heurístico los puede detectar, o con un test con usuarios los puedes detectar, pero que a veces estas herramientas de analítica no presenciales, sino que son instalas y luego revisas, las puedes también visualizar. También permite, vamos a meternos un segundo, que os la quería enseñar en real. Aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que es Hotjar en mi página web personal. Voy a ponerlo así, por si acaso no lo veis bien. Y aquí, por ejemplo, estoy viendo ya lo que es la home, el número de clics, que incluso me dice cuántos clics hacen en cada uno de los elementos. Y luego también lo puedo ver, por ejemplo, en tablet y en móvil, qué es lo que pasa. También una cosa muy buena que tiene es el mapa de scroll. Entonces puedo ver cuando los usuarios hasta dónde llegan a bajar. Y, por ejemplo, vemos que en la parte de abajo prácticamente casi nadie llega. O aquí que la vemos en escritorio, lo mismo. Los usuarios llegan hasta aquí, pero a partir de aquí ya pocos llegan. Como mi página web es muy cortita, en verdad no, en la zona azul no coge casi nada, solo coge el pie. Pero en aquellas páginas web que son muy largas, normalmente el usuario no suele bajar más allá de la mitad de la página. Y una cosa que a mí me encanta y que me parece muy interesante son los recordings. Yo cuando lo descubrí, esto me alucinó. A ver, que antes la había buscado para que tuviera, porque últimamente no he grabado, no he estado haciendo, pero había buscado unos cuantos para que vierais uno de ellos. Y es como cotilla, porque aquí además te permite, por ejemplo, filtrar y puedes incluso seleccionar cuáles, pues que hayan pasado por tal página, o que empiece con tal página, o que empiece la URL con tal, o que la página de salida sea no sé cuántas. Entonces también te permite además desde 0 segundos hasta 30 segundos lo que tú quieras ver de tiempo. Por ejemplo, vemos a este usuario de España que lo que te está haciendo, está diciendo que entra con escritorio, y cuando yo le doy aquí a play a ver la sesión, ay, que se me ha puesto esto encima, a ver, lo que me permite a mí ver es la sesión del usuario. Entonces yo estoy viendo, aquí puedo poner diferentes velocidades, yo puedo ver, y aquí veo también donde hace clic, cómo se está comportando, cómo navega, de qué página va, porque se quedan grabadas todas por las que va pasando, dónde hace clic, si subraya, si tiene incluso problemas con algún elemento, podemos adelantarla. Luego aquí, por ejemplo, puedo buscar también que sean de móvil. Entonces, esta herramienta, que es bastante, cuando no es muy cara, y encima incluso se puede usar de forma gratuita, porque aquí en SciClip creo que está de forma gratuita, te permite ya hacer como unos juntes con usuarios, pero te permite observar cómo en verdad están navegando tus usuarios, con lo cual es muy potente. Continuamos. Vale, con Hotjar también te permite hacer encuestas, pero si no también se pueden hacer con Google Forms, ¿vale? Esto lo que nos permite es obtener información cuantitativa e incluso cualitativa. Si hacemos preguntas abiertas de determinadas preguntas o tareas, por ejemplo, podemos lanzar una encuesta cuando el usuario está a punto de cerrar aquí la página web en la crucita de arriba, cuando vemos que el usuario está llegando a esa zona, y preguntarle que por qué se quiere ir. O, no, o, por ejemplo, podemos hacer una más compleja, que como acabamos de hacer ahora, a un cliente que teníamos de formación, que queríamos averiguar por qué los usuarios habían elegido
hacer el curso con ellos. Entonces se la mandamos a toda su base de usuarios de alumnos que ya habían sido, con una serie de preguntas, algunas tabuladas y otras abiertas. Cuanto más preguntas abiertas, más difícil de procesar luego la información, preguntándole pues por qué había elegido, qué era lo más importante para ellos y cosas así, con el objetivo luego de intentar esa información pasarla al diseño de la página web para que luego así usuarios que pudiesen estar planteándose coger ese curso o no, pues se decidieran a cogerlo. Sobre todo es importante también tener un poco un alto número de envíos y de respuestas, porque claro, a lo mejor si tenemos muy poquitas, a lo mejor no es una muestra representativa. El SUST es otra técnica que son 10 preguntas que se valoran del 1 al 5 y con la cual te permite valorar de manera rápida y efectiva la usabilidad de un sitio web. Se puede usar con otras técnicas, por ejemplo, después de hacer un test con usuarios presencial o en remoto, se le puede, y que el usuario haya navegado por la web, se le puede hacer esa pregunta para ver cuál es su sensación o lanzarla mientras el usuario está navegando por la web, lo que hemos comentado antes, cuando queremos que se vaya a ir o en algún momento de la inicio de la navegación, que le salga aquí la típica ventana y se le pregunte. También puedes detectar si tienes usuarios registrados y tienes sus emails, por ejemplo, mandársela por mail. Entonces es muy fácil porque es como un estándar y entonces con ellos establece, es un porcentaje que luego hay que calcularla, que lo explica, como tenéis la presentación, podéis también buscar información sobre ella, pero aquí entonces el valor medio por ejemplo, es de 68 puntos. Entonces, si sacas más de 80.3 en base a esta valoración, a la gente le encanta tu sitio y lo recomendaría a sus amigos. 68 similar, lo estás haciendo bien, pero se puede mejorar. Y 51 menos es que la usabilidad debe ser tu prioridad ahora para corregir esto rápido. Por ejemplo, esto es ver que el usuario aquí, por ejemplo, en esta, que lo que necesitaría ayuda técnica para usar la web es porque la ha valorado un 1. Entonces, o me ha parecido que había muchas diferencias entre las distintas partes de la web, era inconsistente, por ejemplo, lo que hemos visto antes de diferentes títulos o diferentes botones, también lo valoraría mejor como un 1 o como un 5. Entonces, en base al cálculo, se establece ese valor y te puede permitir además detectar pues problemas de usabilidad bastante grandes. Otra de las técnicas que usamos, que también tiene que ver con la forma de hacer una encuesta, es el User Journey Test. Aquí lo que hacemos, por ejemplo, aquí veis un ejemplo a la derecha, es que establecemos una serie de tareas que creemos que son críticas para el usuario y se lo mandamos. Normalmente lo que hacemos es, por ejemplo, mandarles un mail durante 5 días seguidos con a lo mejor 10 preguntas o 10 tareas. Entonces, se le preguntan las cosas, las que hayamos elegido, se le comenta al principio del test, incluso se le puede suscitar que quieran participar diciéndole que si completa los 5 días, pues puede entrar en un sorteo de X de un cheque de Amazon, incluso si se tiene mucho dinero, pues incluso pagárselo. Entonces, se le preguntan cosas, por ejemplo, en las cuales incluso se pueden mostrar pantallas y decirle, ¿dónde crees que deberías pulsar en esta pantalla para continuar? Entonces ya ver si, por ejemplo, puede tener problemas, si no reconoce cuál es el enlace correcto para continuar en este caso. Y la ventaja de esto, perdón, es que se lo puedes mandar a mucha gente si tienes una gran base de usuarios o si son incluso usuarios, por ejemplo, de una plataforma interna como esta, son tus clientes internos, pues ya tienes un número, sus mails, pues también te permite hacerlo además en remoto y obtener mucha valoración de ciertos problemas y empezar con ello a descubrir qué puede estar pasando. Todas estas técnicas son complementarias, o sea, complementarias no, hay algunas se pueden sacar los mismos problemas, otras pueden sacar problemas diferentes, con lo cual hay que ver dentro de cada proyecto cuál es la que mejor, cuál es la que más recomendable es usar. Otra que usamos mucho son el tree test y el card sorting, que luego la veremos, que están bastante relacionadas, que son para evaluar la arquitectura de un sitio web y la navegación. Es decir, cuando entramos a un sitio web, por ejemplo, el Corte Inglés o una página de Hacienda o del Estado, pues que el usuario no se pierde por los menús, entiende los literales, sabe cómo tiene que ir a tal determinada página. Os estoy poniendo un poco más o menos en orden lo que serían a lo mejor las técnicas que vamos usando en la vida real de los proyectos. Ya comento que a veces, por ejemplo, no se usan siempre todas. En este caso, usamos una herramienta que se llama, tanto para el card sorting como para el tree test, Optimal Workshop, porque te permite también hacer de forma remota y sacarte ya de forma organizada los resultados. Entonces, el tree test lo que permite es la eficacia de la estructuración de contenidos de un sitio web
y su evaluación jerárquica, es decir, lo que se llama en inglés la findability, es decir, la facilidad de encontrar y detectar un contenido. También es importante que la selección de usuarios que vayas a realizar para valorar, para hacer esta prueba, porque si, por ejemplo, es un usuario, si es una web muy técnica y se eligen unos usuarios que no tienen ningún conocimiento sobre la materia, pues lógicamente no va a salir bien porque a lo mejor no es un usuario real. La prueba, por ejemplo, que hemos comentado, se puede hacer realizar en remoto en forma presencial. Las tareas, se define una serie de tareas para que el usuario busque una categoría específica o una información dentro de un árbol de contenidos. Las tareas que se suelen crear son las más claves para el área del negocio, aquellas en las que sabemos que puede haber problemas. Por ejemplo, el usuario, quiero hacer que el usuario busque recambios de una impresora. Por ejemplo, estoy en una página típica en un gran e-commerce y quiero hacer que la página busque recambios de impresora. ¿Dónde deberían estar? ¿En el apartado de impresoras o de productos electrónicos, productos de ordenador, impresoras, según cómo sea la profundidad de mi árbol? ¿O debería existir una página que fuera a lo mejor recambios y ahí de todos los productos estuviesen ahí? ¿O tiene que contactar con el área de cliente? ¿O cómo debería ser? Entonces te permite saber cómo en la mente del usuario va a realizar esa búsqueda. También es muy importante que, por ejemplo, también te permite que puedas testear aquellas que son novedosas frente a la taxonomía anterior, es decir, frente a la estructura anterior, y ver si se comprenden mejor o no. Es importante permitir al usuario que salte de una tarea a otra para que no haya resultados que puedan ser erróneos y sobre todo a lo mejor puedes incluir al final una encuesta para que aporte más información. Cuando os pase la presentación, os paso un enlace en el cual podéis realizar un retest falso. Aquí os pongo algunos ejemplos para que lo veáis. El usuario, una vez que le mandas un link donde le explicas en un mail que ya sabe lo que va a hacer, vamos, te vas a preguntar si hay tareas, no sé qué, no sé cuántas, también se le suele premiar, normalmente también se suele recompensar o entrar en un sorteo de un cheque con dinero. Lo que entra es como una serie de tareas en las cuales, por ejemplo, que se le presenta un árbol de navegación. Como hemos comentado, se la puede saltar si no quiere para que el resultado no seleccione cualquiera al azar si no lo quiere hacer y no me perjudique a mí luego al final el resultado. Y después de haber navegado por donde yo creo, en lo que suele ser el último nivel, se le aparece el botón de que lo he encontrado aquí. Esto da unos resultados, por ejemplo, gráficos, donde se pueden ver los flujos de información y de navegación. Por aquí, una gran mayoría de usuarios han ido buscando en esa tarea My Account o ayuda y soporte, y también te muestra si han llegado de forma más directa o indirecta, o si han fallado o si incluso han saltado la pregunta. Y te permite valorar esta herramienta de forma muy rápida, con esta serie de gráficos, cómo ha funcionado el test. El card sorting es similar, también se puede hacer de forma presencial, por ejemplo, con esas tarjetas, y entonces lo que te permite es es un test de usabilidad que permite encontrar y validar la mejor forma de ofrecer contenidos y productos, así como qué agrupaciones son más eficientes para el usuario. Existen tres tipos, tres modalidades. Abierta, en el que el usuario, por ejemplo, puede ordenar estas categorías con total libertad, las tarjetitas blancas, y él las nombra cuáles deberían ser los grupos, ¿vale? Los grupos superiores. Cerrada, el usuario ya coloca estas tarjetitas en unos grupos que se le han dado cerrados, se le han dado ya creados con esos nombres, con lo cual se quiere aquí evaluar ya no cómo se llaman o cómo le llamaría el usuario a este grupo en sí o a esta agrupación, sino qué cree el usuario que debería contener esta agrupación. Y también puede ser híbrida, que pueda crear en las categorías existentes, que yo le haya dado una serie de categorías X ya básicas de inicio, o que pueda crear nuevas. Con los resultados que se obtienen, la idea tanto de un test como del otro es detectar si hay problemas o si no los hay, que en ese caso la arquitectura es correcta, y en el caso de que los haya, proponer una nueva propuesta de arquitectura de la información, es decir, una nueva forma de estructurar esos contenidos. Aquí vemos los resultados que se obtienen con un card sorting, que es una matriz de similaridad y un dendrograma, que claro, esto los obtenemos gracias a que lo realizamos con una herramienta que ya nos lo da. En cambio, si lo realizamos de forma presencial con las tarjetas, lógicamente tendríamos que crearnos nosotros este tipo de resultados, con el consiguiente trabajo que lleva. Esto, por ejemplo, sería también un card sorting en un ejemplo de la herramienta, en el cual le está explicando lo que tiene que hacer, que aquí, por ejemplo, también puede llegar el usuario a través de un link de un email. Entonces ya empezaría
en este caso, arrastrando las diferentes categorías y en el caso de que fuera, en este caso sería abierto, saldrían aquí un grupo para que pudiera ponerle un nombre. Como os comento, porque vamos un poco me damos justos de tiempo, en la presentación están los enlaces. Y ahora os quería hablar de lo que más empleamos en el estudio, que es el test con usuarios, con la técnica de Think Aloud Test, que significa que vayan hablando en voz alta. Entonces, también puede ser presencial en remoto, y os quería enseñar una herramienta muy chula que hemos usado la semana pasada, que se llama Loopback, que permite hacerlo de las dos modalidades y que es muy sencilla de manejar. Lo que nosotros solemos hacer es esbozar una serie de tareas relacionadas con lo que queremos testear. Por ejemplo, en la semana pasada estábamos probando la nueva página web de un sitio y los diferentes módulos que había, si el usuario lo comprendía, entendía los botones, entendía, por ejemplo, cómo tenía que acceder a mi cuenta, entendía los contenidos de lo que se quería transmitir. Y con esa serie de preguntas y tareas, mientras las va realizando el usuario, se le pide que explique lo que cree que está haciendo y por qué lo va haciendo. Es muy importante tanto la captación de los usuarios, es decir, que sean usuarios que sean uno de nuestros objetivos target, como la definición de las tareas. Nosotros, por ejemplo, usamos varias herramientas, como puede ser Morae, que es un software para Windows para realizar test en presenciales. También este es el icono de Meet, que si no la conocéis es una herramienta muy potente de Google para hacer Hangouts, pero que también permite realizar pues eso, un Hangout, es decir, realizar una videoconferencia y grabar lo que se está viendo en pantalla, con lo cual puedes hacer que el usuario comparta su pantalla y en remoto indicar las tareas y ir hablando con él, grabando lo que está haciendo. Y la herramienta Loopback, que es la que os quería comentar, que es la que tenemos aquí, que es online, que te permite, pues lo que vemos aquí, hacer test en persona, en vivo o autotest, es decir, que nosotros establezcamos una serie de tareas y que el usuario, a través del link, las vaya realizando, pero sin guía. Aquí también vemos, por ejemplo, en estas fotos vemos a una persona que está haciendo, aquí está el entrevistador, aquí está la persona que está haciendo el test con usuarios, aquí tiene la tarea, en este caso, que la tiene también escrita, y aquí tenemos a la persona que está tomando las notas en otra habitación para no molestar ni interferir durante la entrevista. Con esta camarita que vemos aquí, es para también hacer la grabación de móviles. Loopback, lo que tiene de bueno es que si cuando lo manejas, por ejemplo, con un Mac y tienes QuickTime, lo que te permite es que puedes conectar un iPhone a QuickTime, te permite en la propia pantalla que el usuario esté navegando con el iPhone está conectado con un cable al ordenador y te permite grabar y ver aquí en la propia pantalla lo que está viendo el usuario con su móvil. Entonces te permite grabar directamente sin tener que usar, por ejemplo, este tipo de recursos como el que vemos aquí del objeto. Entonces, lo más difícil para mí es conseguir usuarios y, lógicamente, también establecer las tareas. Pues lo recomiendo. No hay que conseguir un gran número. Aquí sí vemos, por ejemplo, en esta presentación, si solo tenemos, 8 usuarios y testeamos con 5, vamos a detectar seguramente los principales problemas. Entonces, es mejor a veces testear con 3 usuarios, detectar los principales, arreglarlos, aquí ya no están, volver a testear con 3, que volverán a encontrar los principales, y entonces habremos resuelto 9 problemas, cuando a lo mejor, si testeamos con 5 o 6 usuarios directamente, solo vamos a lo mejor a encontrar los 5 o 6 más grandes. Con lo cual no hay que pensarse que es una cosa muy cara de hacer, porque en verdad con 5 o 6 usuarios ya se detectan muchos patrones que son erróneos o que son a arreglar. La captación, nosotros lo que hacemos es realizar un screener de lo que tiene que tener, de lo que el usuario del perfil que debería tener, y normalmente si podemos lo externalizamos. Dependiendo del usuario que se quiera conseguir, puede valer externalizarlo 40 o 100 euros, es decir, pagarle a la empresa que hace la captación ese dinero, e incluso, claro, luego hay que contar que hay que hacer la bonificación para pagar a ese usuario por su tiempo. Entonces, por eso es un proceso más caro que a lo mejor un heurístico, que ya puedes detectar ciertos patrones, pero a lo mejor no todos, con ese se detectan más. También es muy importante, la captación en verdad también cuesta mucho tiempo porque tienes que hacer llamadas o hacerlo por email. O sea, por ejemplo, es internacional, es muy importante los usos horarios. Por ejemplo, nosotros usamos una herramienta que se llama Calendly, que le permite al usuario, que nosotros establecemos para los días que queremos testear o tener una sesión con ellos, establecemos unas franjas de tiempo, pues a las 2 de la tarde, a las 4, a las 11 de la mañana. Y él puede, dependiendo del lugar en el que esté, cambiar su zona horaria, que de hecho la detecta automáticamente cuando él abre esta pantalla, sin que nosotros tengamos que establecer. Entonces, para su zona horaria a lo mejor son las 3 de la mañana, para mí es la hora en la que yo quiero hacer el test. Entonces, te ayuda a evitar muchos problemas.
Aquí, por ejemplo, veríamos un ejemplo de los perfiles una vez que lo hubiéramos rellenado, y aquí, por ejemplo, algo real de una captación de un cliente en el cual pues era como la definición de los dos perfiles principales que luego se dividían en otros dos. Hay un libro que se llama Don't Make Me Think, de Steve Crack. Si no lo habéis leído, a mí es muy fácil de leer, es una de las biblias del sector y que permite, que te explica muy bien cómo hacer test con usuarios. Sobre todo, y lo que os comento, es que se pruebe todo 1000 veces antes, sobre todo si es un test en remoto, que mandes un recordatorio a los usuarios el día de antes o incluso los llames. Si lo haces fuera, que te lleves 2 cosas de cada tipo, por si acaso algo falla, y que si es un prototipo, que todos los enlaces o todos o ninguno deban que funcionen. Es decir, porque si el usuario empieza navegando con un prototipo, con algo que no es real, pero que tiene apariencia de real, y hace clic en un enlace y no le va, y luego le da miedo seguir haciendo clic en otros enlaces pensando que no va a ir. Con lo cual eso te va a generar un problema de verdad detectar si el usuario haría clic ahí o no. Y sobre todo llevarte una persona que tome notas, porque cuando tú estás haciendo un test con usuarios y estás realizando las preguntas, no puedes estar tomando apuntes. Entonces es mucho más rápido que la persona tome notas y que después de cada sesión se haga un resumen rápido de insights para luego, cuando tengas que hacer el informe, tengas esos apuntes. También mi consejo es que, para no evitar hacer mucha documentación, lo mejor es que el equipo de la empresa que se esté testeando esté viéndolo también. Entonces ahí va a ver en directo con los usuarios qué problemas están teniendo. Aquí os quería comentar en 2 columnas un poco las ventajas, y desventajas no, sino más bien como las características del presencial o remoto, que sobre todo la principal diferencia es que en remoto puedes llegar a muchos usuarios porque tú creas el test en una herramienta y ese mismo test vale para un montón, porque se va a hacer automáticamente, el usuario va a entrar a ese link y va a seguir haciendo las tareas de lo que tiene que hacer. Entonces también ahorras mucho tiempo en cuestiones de agendado test porque lo mandas nuevamente a una base de datos. Es importante en ese caso redactar un buen email de invitación y que las tareas se hayan testeado muy bien para que no haya problemas durante la prueba, porque si le mandas, por ejemplo, ese mail con ese test a tu base de datos a 1000 personas y hay un error o algo que no se entiende, estás perdiendo seguramente que esas 1000 personas luego lo vuelvan a hacer. En cambio, el presencial tiene las cosas buenas de que, por ejemplo, si pasa algún problema, estás ahí para solucionarlo, para ayudar al usuario, o que puedes incluso preguntarle ciertas cosas que en el test no estaban presentes y sacar más información, que para eso aprovechas. Es un arte realizar entrevistas con usuarios, ya os comento. Entonces es importante que sobre todo todas las tareas tengan un sentido y que haya un contexto en el que el usuario la realice. Por ejemplo, ese es un ejemplo de una tarea que se hizo para un test en remoto en el cual se le comentaba al usuario: ¿quieres amueblar tu habitación de invitados comprando un sofá cama? Por lo que entras en la web del IKEA, buscas el sofá cama de 3 plazas más barato, apúntate el precio y cuando creas que lo has encontrado, finaliza la tarea. Es decir, el usuario tiene un link en el cual va directamente ya a la web del IKEA, hace lo que tiene que hacer y cuando crea que lo ha encontrado, dice lo he encontrado y ya ahí apunta el precio. Y con eso podemos saber si el precio coincide con el sofá más barato, si en verdad la tarea la han realizado fácilmente o no. O en este caso, por ejemplo, la tarea era buscar una cocina de regalo de juguete para ver cómo buscaba en la web del IKEA, pero no se le comentaba la edad y se le dice la edad del niño. Entonces era ver cómo podía, o cómo buscaba en ese caso, si sabía como si sabía buscar, porque aquí, por ejemplo, creo que era que no se le decía, perdón, pero aquí, por ejemplo, están ya determinados por la edad del niño, pero si no la tienes, a lo mejor no sabes bien qué buscar. Aquí a continuación os dejo algunos enlaces por si queréis profundizar más sobre el tema, tanto de test en remoto como presenciales, como de hacer un primer test. Otro de los test que tenemos, que esta ya es muy sencillo y muy rápido de hacer, es para evaluar si el objetivo de la página se entiende o si se comunica de forma clara. Consiste en que el usuario durante 5 segundos ve una interfaz, luego ya la deja de ver y se le realiza una pregunta. Por ejemplo, en estas 2 páginas, el objetivo de ello era, se las mostraba y en este caso era mucho más fácil que el usuario entendiera que era una página de perfumes o que lo que se hacían es se mandaban perfumes con este diseño que con este. Entonces, en base a las preguntas que se le quieran hacer, o por ejemplo también se utiliza mucho para saber si el usuario tiene algún problema en un e-commerce para detectar un botón, si es fácil para ellos, si tiene problemas en ver el botón de comprar o cosas así. Y ya acabando, uno de los test que son de los más famosos, pero que también a lo mejor es más complejo de realizar que los otros, es que es un test A/B, en el cual se le ponen 2 diseños, en el cual se cambia algo. Es mejor que solo se cambie un elemento para no saber si cambias muchos elementos, en verdad, lo que ha influenciado, y entonces se lanza
a un gran número de usuarios que vayan al test A y otro número de usuarios al test B. Entonces, el que mejor funciona, por ejemplo, el que más tasa de conversión tiene, el que más compras realizan, es el que te está dando mejor funcionamiento. Y otra de las cosas que hacemos son los estudios de campo, en el cual vamos, por ejemplo, de hecho este miércoles vamos a un banco, a donde está el cajero, a ver con los usuarios, a realizarles preguntas y entrevistas de ver cómo interactúan en el momento del cajero con lo que tienen que hacer. Y entonces haciéndoles preguntas. O también, por ejemplo, yendo a una empresa a ver cómo los usuarios interactúan con una herramienta de las que están usando en su día a día. Por ejemplo, pues una empresa de banca mismo, el mismo ejemplo, pues con su herramienta interna con la que trabajan ellos, estar detrás de ellos observándoles como si tienen problemas o sus opiniones o ver cómo es su flujo de tareas. Y otra de las cosas que también a veces nos piden es una asesoría de accesibilidad en el cual tiene que cumplir una serie de estándares. Existen un montón de herramientas en las cuales se puede poner la URL y te dice cuáles son los mayores problemas que están cumpliendo para cumplir los diferentes niveles de accesibilidad, dependiendo si quieres cumplir la AAA o la básica. Entonces, la investigación no es algo que se haga en un día, es un trabajo constante y se debe adaptar a las nuevas necesidades o modificaciones que pueda tener el proyecto o objetivos. Entonces, no por hacer, venga, me piden a mí que haga un heurístico y presente una serie de mejoras, ya está el trabajo hecho, sino que en verdad es una cosa que si se implementan esas mejoras, sí que se conseguían resultados, pero en verdad se debería seguir observando en el tiempo y seguir mejorando hasta que llegue un momento en el cual el gasto en recursos de esa mejora ya no sea equiparable a la mejora que se obtiene. Pero es lo que más empresas les cuesta a veces comprender. Se piensan que haciendo una vez ya es algo que se debe hacer constantemente en el tiempo. Y con esto ya está. Me doy un poco de tiempo, pero bueno. Muchas gracias, Sara. Ha sido una perspectiva muy sistemática y general, interesante. Y ahora abrimos pues las preguntas, ya sabéis, o las hacéis por el micro o a través del chat. Espero no haber ido muy reprisa, que yo supongo que sí, que he acelerado bastante hablando, pero había mucha información que dar y quería que la tuvieran toda. Hola, buenas, no sé si me escucháis. Sí. Yo no me veo, pero bueno, no sé si me escucháis, vale. Me han surgido muchas preguntas, pero yo creo que la primera de todas es realmente cuánto cuesta realizar, bueno, la asesoría que vosotros dais, porque supongo que será muy caro y supongo que no todas las empresas valoran el trabajo que tiene todo esto y la rentabilidad que puede llegar a dar. Es decir, para hacernos una idea más o menos en qué baremo nos movemos de dinero. A ver, yo justamente esa parte es la que no me toca meterme, gracias a Dios. Pero te puedo comentar que, por ejemplo, nosotros lo que intentamos es poner como horas, pero claro, no es un análisis heurístico, 8 horas de una persona. Si, por ejemplo, contratan el de que son 3 expertos, pues 8 horas por 3 personas. Entonces es un poco evaluar tu precio hora y lo que te cuesta y lo que tú quieres, lo que pagas por eso, lo que crees que te debe costar. Claro, dependiendo de cada tarea es un precio u otro. Luego también en los heurísticos, por ejemplo, a veces no es lo mismo hacer solamente el análisis heurístico de web como de web y mobile, que también se multiplica por 2, porque a lo mejor no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, cada tarea tiene un precio y intentamos plantear en versión de las horas que creemos que nos va a costar. Vale. Esta pregunta la puedes repetir luego cuando venga Daniel, que a lo mejor te da una respuesta pues más directa. Daniel es el jefe de Sara, Daniel Torres, y dentro de 2 semanas va a venir él a hacer un webinar. Entonces tendrá la oportunidad de volver a hacer la pregunta. Sí. Y es que yo estoy más con la parte técnica y dirigiendo al equipo y hablando con los clientes, pero una vez que se han hecho ya los plazos y las entregas, pero ya te comento, es que cada cosa tiene su precio y luego también depende un poco puedes hacer, por ejemplo, un benchmark de solamente 2 competidores o 3, o puedes hacer un benchmark de 10. Entonces, lógicamente, las horas a analizar no son las mismas. Bueno, me la apunto para cuando venga Daniel. No sé si puedo hacer alguna otra pregunta más. Sé que por ahí también hay alguna, pero bueno, me han surgido muchas dudas, pero voy a hacer las que me parecen más interesantes simplemente.
Genial. Cuando hablas de tipo de colaboración con otras empresas, vosotros sois asesoría y no hay nada más que asesoría, pero supongo que trabajáis o tenéis algún equipo que trabaje directamente con, no sé, la empresa de diseño o no lo sé. ¿A qué te refieres cuando hablas de colaboración que hacéis con otras empresas? Pues tenemos diferentes formatos de trabajo. A veces nos contratan solo la asesoría, es decir, el cliente viene a nosotros con un problema y nuestro equipo, por ejemplo, de, pues, yo qué sé, 3 personas, tres expertos, se meten en el proyecto y realizan las diferentes tareas o las diferentes técnicas que hemos propuesto hacer para los problemas que tienen. Pero otras veces, por ejemplo, nos integramos con el equipo. Yo últimamente he estado trabajando con un equipo que es una startup, con su equipo de desarrollo tecnológico, en el cual, por ejemplo, que se quieren hacer unos paneles de análisis con datos y a mí me está explicando su objetivo de negocio para entenderlo y yo estoy analizando qué datos creo que son más importantes para el usuario junto con ellos y analizo con el equipo tecnológico también viendo cuáles podíamos mostrar, cuáles teníamos y cuáles no y con qué herramienta y luego en base de eso el trabajo de vale, tengo estos datos, ¿cómo debería ser el panel? Y hacer un prototipo para el cliente que lo tiene que aprobar, el primer prototipo y luego el diseño visual de cómo mostrar esos datos. Eso sería otra forma de colaboración. Y sí que tenemos un diseñador que trabaja con nosotros y también a veces colaboramos con otras empresas que son de la parte más de desarrollo, que realizan ya el desarrollo. Entonces, el proceso de trabajo normalmente es una vez que se han hecho, por ejemplo, se han detectado X problemas de usabilidad, se han propuesto esas mejoras, a lo mejor, por ejemplo, también se realizan unos prototipos para integrar esas mejoras o porque se quiere hacer un cambio en la web, y luego ya esos prototipos, una vez aprobados con el cliente, tanto de web o de mobile o de lo que sea, se pasan al diseñador, quien implementa esos diseños, el cliente también lo tiene que aprobar y luego ya pasaría a desarrollo. Es un poco proceso en cascada en este caso. Vale, y ya rápidamente, solo dos preguntas. Una, de todas las herramientas que os he enseñado, ¿cuáles son las que pagáis? Por las que pagáis para utilizarlas, porque has dicho que hay algunas que son gratis o en la Basic te permite utilizarlas. Y la última pregunta te la hago ya, si ya me callo. ¿Tenéis en cuenta la nueva ley de protección de datos? Porque no sé si es que se va a complicar más o a lo mejor es que no os complica nada, pero el tener datos de clientes, aunque sean anónimos, al menos yo trabajo en una universidad, al menos para nosotros supone un problema. No sé si vosotros tenéis en cuenta esto. Pues sé que Daniel, de hecho, está trabajando con un despacho de abogados para saber exactamente hasta dónde se puede llegar o no. Con lo cual también a lo mejor se la preguntas a Daniel porque ese tema yo tampoco estoy muy puesta en esas cosas. Muy bien. Vale, y de las técnicas, sí, por ejemplo, yo creo que prácticamente, bueno, Optimal Sort, la que usamos para los street test y para el car sorting, yo creo que sí que a lo mejor te puedes montar algún estudio de prueba, pero tendrá limitaciones. Y que lo de hecho bueno, buscan Optimal Sort que te dirán ellos, Sí, porque lo miraré. a mí sí que me suena que tienes como un mes de prueba para hacer a lo mejor un estudio, porque normalmente a veces te limitan o por tiempo por ejemplo, por URLs a analizar. Y en Hotjar, yo, por ejemplo, la que yo tengo metido ahora a mi página web personal y también es gratuita. Luego ya cuando quieres hacer X cosas o llegas a pasar de X grabaciones, tienes que empezar a ser de pago. Pero no es exactamente muy cara. Y Lookback, que es la que os quería mostrar, esa que es para hacer test con usuarios, a mí me ha parecido increíble porque es todo online y es muy sencilla de manejar, que por ejemplo la de Mora es más compleja, y esa creo que vale unos $100 al mes para un usuario que haga el test y para otro usuario que tome notas, pero luego puedes tener un montón de observadores para que te hagas un rango de precios. Por ejemplo, yo creo que algunas de Analytics son más caras o tienen otro... Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Ya me callo. Hay un par de preguntas en el chat. Sí, estaba buscando un análisis heurístico para enseñároslo, pero para que lo vierais la plantilla que usamos nosotros, a ver si la encontraba, pero realizamos uno para móvil y otro para escritorio, que es lo ideal. Si no hay mucho presupuesto y en la web es responsive, se puede llegar incluso a analizar los dos a la vez y comentar en el mismo documento las cosas los errores o las cosas a mejorar, pero no es lo recomendable, diría. Y luego, por ejemplo, a ver, os voy a compartir un segundo la pantalla, ¿se puede?
o ya no se puede. Sí. Ah, vale, a ver si puedo Sí, aquí. la estamos viendo. Ah, Yo al vale, menos. vale, genial. Pues aquí, que es aquí esto es un análisis heurístico, la plantilla que usamos nosotros, en el cual tenemos lo que hemos comentado antes, dividido por pestañas, los heurísticos genéricos, general, apariencia, identidad, contenido, y en el cual esta serie de preguntas ya definidas para todos los sites, en el cual comentamos el aspecto positivo, la oportunidad de mejora y la recomendación de cómo mejorarlo. Y se le da la evaluación. Esto sería tener un Excel, tanto uno para móvil como otro para desktop, y luego todo esto ya está pensado para que se haga aquí la media y la mediana de cada uno de los aspectos y ya se haga un resumen de cómo está el estado de cada una de las cosas. Esto sería lo que nosotros entregamos al cliente junto con normalmente también un informe ya de sugerencias de mejora y de ejemplos de las pantallas de donde están los errores que estamos comentando. Vale. Otra de las preguntas que estoy leyendo es ¿cuál es el perfil profesional de las personas del equipo? Pues es bastante mixto. Yo, por ejemplo, soy ingeniera técnica en diseño industrial. Yo he trabajado mucho diseñando páginas web cuando tengo un background que me fijo más en cosas a lo mejor más visuales o más de diseño. Y en cambio, las otras personas vienen sobre todo de carreras como económicas o marketing, muchas de ellas. Otra de ellas viene de historia del arte, o sea, o sea, de historia, vamos. Y también por lo que he estado hablando con muchas otras empresas en las que he trabajado también, pues suelen ser perfiles bastante diversos. Pues muchas de ellas se formaron, de hecho en el estudio muchas de ellas han entrado a raíz de prácticas. Han hecho un máster, han conocido a Daniel, por ejemplo, o Daniel las ha tenido como alumnas y ha visto que tenían potencial y las ha introducido y entonces en el día a día del trabajo del equipo se forman. Yo en mi caso también, cuando yo hace muchos años en el año 2012 fui al primer User Spain, ya descubrí que me encantaba este tema y que algo que aplicaba en mi día a día se llamaba User Experience y empecé a leer un montón de libros, empecé a ir a todos los congresos que pude, tanto en España como ahora tanto internacionales si puede ser, y asistiendo, bueno, de webinars, leyendo, hay un montón de información en internet. También hay ahora cada vez más, también hay meetups, por ejemplo, que hablan en varias ciudades que hablan sobre temas de UX y también hay máster, lógicamente. Es un tema que está muy nuevo, yo ya estoy segura que dentro de poco veremos una carrera sobre el tema, pero sobre todo yo pienso que lo que las empresas más valoran es que tengas interés o que incluso, por ejemplo, yo en mi caso tengo un blog en el cual me obligo a escribir o intentar escribir todo lo que leo o todo, si voy a tal congreso, pues escribir un resumen de lo que más me ha gustado para así intentar acordarme. Entonces yo creo que lo que más valoran las empresas es que como que tengas motivación y que te estés formando continuamente, porque es algo que además cambia mucho. Otra cosa que también valoran mucho, creo, es a la hora de, por ejemplo, coger, que lo he visto últimamente mucho en Medium, perdón, es coger una web y hacer todo el proceso de lo que sería definir los objetivos, definir los usuarios, definir los tipos de personas, hacer entrevistas con usuarios por la calle en base a sus perfiles, hacer el análisis heurístico, recomendar cosas de mejora, proponer incluso prototipos, proponer incluso un diseño final. Y si no sabéis, habéis investigado un poco sobre el tema, pero existen algunos muy, muy buenos y entonces requiere mucho tiempo, lógicamente. A lo mejor es el trabajo de una persona de un mes o más, pero en verdad es como si fuese un proyecto real que si no tienes experiencia en el tema, le hace ver a la empresa lo que podría ser tu trabajo en la vida real. Y recordar la herramienta de Think-Aloud-Test, la voy a escribir aquí, usamos tres. Morae, que es un software de pago, que lo malo es que solo es para Windows. También usamos Meet, que es de Google, que es una herramienta, lo que se cuenta, muy potente porque permite grabar la pantalla y grabar al usuario lo que está diciendo. Y sobre todo porque los clientes nos piden que aparte de grabar la pantalla, sea de móvil o sea de escritorio, se le vea la cara del usuario, que se llama, creo que se llama PIP, que era como people in nunca me acuerdo porque me hace mucha gracia. Es como que se vea la carita del usuario típica cuando tienes, por ejemplo, un webinar, que se vean ahí la carita, bueno, conforme la pantalla. Y la otra que usamos es Lookback, que si ahora estáis viendo mi pantalla, esta es lo que sería la interfaz de Lookback. Esta es una interfaz de pago, en el cual ya, por ejemplo, puedes coger un test y por ejemplo, sería muy sencillo. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un test, que por ejemplo, que estuvimos haciendo el jueves y el viernes, con una persona en real, yo le digo, por ejemplo, que es de esto, y le digo a Start Now,
Y normalmente, ahora no sé por qué, gracias a que tengo esta extensión, me sale aquí una pantallita en la cual ya me dice empieza a grabar, me comprueba que la pantalla se está viendo bien y que el audio se oye bien y ya empieza a grabar tanto lo que se ve en pantalla como lo que con la cámara del ordenador, lo que se vea del usuario. Y luego también lo que os comentaba, si yo tengo el QuickTime, haciendo el mismo proceso, seleccionando desktop también, haciendo New Movie Recording, si yo tengo conectado un iPhone con un cable, me permite aquí en cámara seleccionar el iPhone. Entonces te permite grabar en la... Voy a cerrar aquí. Grabar en la pantalla te permite que se esté grabando y visualizando lo que se ve del iPhone. A mí me ha parecido, tiene algunos errores, como por ejemplo, ahora no me está sacando en la ventana lateral, que el otro día nos pasó en directo con los usuarios y lo que tuve que hacer fue pues, quitar la extensión, o sea, desinstalarla y volverla a instalar y ya funcionó. Pero la verdad es que me parece muy potente y que para la persona que está tomando notas, por ejemplo, a ver si hay alguno de estos que tengamos aquí apuntes, permite, es muy sencillo. Para la persona que toma notas, yo normalmente soy la que hago ¿Me oyes? Mira, aquí estamos haciendo pruebas. Aquí veis que esa es la pantalla que yo os digo que no me salía antes, que es la de comenzar el test, que en este caso ya está pausar y terminar. Aquí está grabando ya la pantalla, que por ejemplo podemos ver otro tipo de pruebas, y aquí está grabando ya la cara del usuario. Y para la persona que está tomando notas es muy sencillo, porque encima te está marcando incluso pues, el punto del vídeo en el que estás. Y luego a la hora de exportar al cliente, también la edición del vídeo, que es algo que también solemos hacer mucho cuando entregamos el informe, es que te permite recortar y editar los clips muy fácilmente e incluso mandárselos a ellos de manera online. Muchas gracias, Sara. Nada. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? No, ya son las 9, vamos a ir ya cerrando, se ha hecho tarde. Muchas gracias a todos, seguimos en contacto, como siempre un pequeño resumen y nos vemos en la aula virtual. Venga, muchas gracias, Sara. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.